Hola, soy Roda y soy ilustrador, así que me dedico a dibujar. He trabajado dibujando para marcas y empresas como Instagram, WeTransfer, el Ayuntamiento de Madrid, Hyundai, Kiabi. La finalidad de lo que hago es hacer la vida un poquito más agradable a los demás, haciendo cosas monas que transmitan sensaciones buenas. Trabajo en digital, a mano, utilizando pinturas, a veces lo hago sobre madera, otras veces sobre cerámica, o con materiales tan comunes como las cartulinas. No me considero un artista del papel, simplemente para mí es otra herramienta para dibujar. En vez de usar lápices o acrílicos, utilizo papeles recortados. Con el PaperCut, como aquí no existe ni el Control Z ni la goma de borrar, trabajas primero pensando bien cómo va a ser tu dibujo y planteando bien conceptos como el vacío y la mancha antes de cortar. En este curso de doméstica te iniciarás en la técnica del PaperCut creando una composición en capas de papel muy básica y sencilla. Haremos un retrato que vamos a trabajar en volumen con distintas capas de papel cortadas a mano con bisturí. Al final del curso tendremos nuestro proyecto en PaperCut. En mi caso será un retrato, pero yo te propongo que tú hagas la tuya partiendo también de una fotografía o que dibujes aquello que más te apetezca. En el curso comenzaremos repasando un poco el trabajo de aquellos creadores que más me han influenciado. Seguidamente haremos un breve repaso al contexto histórico de la técnica del PaperCut. Después pasaremos a ver los materiales y las herramientas con los que vamos a trabajar para realizar nuestro proyecto. Antes de ponernos a cortar, os voy a hablar de distintas formas que tenemos de pasar nuestro diseño al papel con el que vamos a trabajar. Para que tus cortes sean lo mejor posible, voy a darte unos consejos prácticos. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Primero, trabajaremos la presión y el corte, y después hablaremos de conceptos como mancha, unión, vacío y línea. Después, a partir de unas fotografías, vamos a plantear unos bocetos en el ordenador, donde finalmente plantearemos las piezas que después vamos a cortar. A continuación, montaremos las piezas, dándoles volumen y dotando de significado nuestra composición. Después, fabricaremos una pequeña caja en la que poder transportar nuestro proyecto hasta el taller de enmarcación. Por último, veremos distintas posibilidades de marcado. Una vez llegados a este punto, ya tendremos nuestro proyecto en papel trabajado por capas. Para hacer este curso te vendrán bien mínimas nociones de composición, algo de destreza con las manualidades y conocimiento básico de Illustrator, aunque no es obligatorio. Tampoco es necesario saber dibujar. Este curso va dirigido a personas con intereses creativos, especialmente pictóricos y plásticos, con gusto por las manualidades e interesados en conocer y practicar la técnica y los trucos del PaperCut. Con este curso aprenderás a pensar antes de dibujar y de cortar, y lo harás con un material tan democrático como el papel.